26, versículos 30 al 35. Le ruego, por favor, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, y vamos a honrar a nuestro Señor en la lectura de la palabra, poniéndonos en pie. Allí en casita también te ruego, por favor, ponte en pie, porque va a hablar el Señor. A menos que estés enfermito, no te pares, pero si estás en buen estado, ponte en pie, porque cuando habla el Señor, nosotros nos callamos y nos disponemos a recibir la palabra de Dios. Padre, gracias te damos porque tú estás hablando a tu pueblo. Eres el Dios viviente que nos hablas. Tú penetras tu palabra en nuestros corazones como espada de dos filos, para que nuestra vida sea transformada, para que la iglesia sea edificada. En esta mañana te suplicamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en esta tu iglesia. De igual manera te suplicamos por aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, que tú abras sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, abra su mente y su corazón, para que al escuchar la palabra de Dios, reciban la vida de Dios y sean transformados radicalmente, pasando de muerte a vida, de pecado a santidad, que tú traigas salvación, como dice tu palabra, por la predicación del Evangelio. Ahora, Señor, como siervo tuyo me dedico a ti, porque soy insuficiente, soy incapaz para la predicación de la palabra. Por tu gracia he sido escogido, no por virtud mía, sino por tu gracia, para que tu siervo predique la palabra. Asísteme, Señor, para exponer hoy el texto bíblico, conducir a los hermanos a conocer a Cristo, a la iglesia a ser edificada y a los no creyentes a ser salvados por medio de la palabra de Dios. Úsame como tu siervo, porque no soy más que eso, Señor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Esto dice el Señor a su iglesia Ríos de Gracia, iglesia Ríos de Agua Viva, y a todos los hermanos que nos sintonizan por la red. Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Palabra de Dios. Podemos sentarnos. Pues mi costumbre, podemos sentarnos, pero no podemos ponernos cómodos. La palabra de Dios nos tiene que incomodar en una u otra forma. Meditando en este texto y en la actitud que generalmente nosotros tenemos hacia la Biblia, he visto que uno de los errores más frecuentes de la iglesia moderna es que nosotros tomamos la Biblia como un libro de texto. Esto me ha hablado el Señor en su palabra esta semana. Que tenemos una equivocación grave en cuanto a la Biblia, a la lectura y la meditación de la palabra de Dios, porque tomamos la Biblia como un libro de texto, como un folleto informativo. Lo leemos para cumplir con nuestro deber devocional, pero se nos olvida que es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Cuando leemos la Biblia en el culto, Dios te está hablando, Dios me está hablando, Dios nos está hablando. Cuando en tu casa tú lees la Biblia, es Dios quien te está hablando. Y yo no creo que Dios te hable. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche les digo: ustedes me van a abandonar, porque está escrito. No. Dios el Señor habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y dice que su palabra es como un martillo. Martillo que rompe, una almadana más bien, que rompe, que destroza nuestros argumentos, nuestra vida. Es como una espada que penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros decimos la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, diciendo los sentimientos, las emociones del corazón. Y ahí pasamos, si quieres, nos aprendemos el verso. Pero ¿qué significado tiene que el Señor toma su palabra y la clava en nuestro corazón? Como una espada, como una daga. Esto lo vimos en algún sermón hace algún tiempo. Como una daga que va y destroza ya el cáncer del pecado. Y Él hace una cirugía en la cual nos santifica,
pone en él, en nuestro corazón, su identidad. Quita nuestra identidad y pone su identidad. La palabra de Dios no es solamente leerla, no, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios se está comunicando con nosotros. Nuestro encuentro personal con la palabra, nuestra comunión con la palabra no puede ser algo frívolo, no puede carecer de pasiones. La Biblia es el relato del reino de Dios. La Biblia nos revela a Dios, nos revela a su Hijo, nos revela las jornadas, las batallas del pueblo de Dios. Al leer la Santa Escritura tenemos que meternos en el libro y escudriñar la mente de su autor, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Escudriñar, sentir lo que Él nos está revelando. La palabra de Dios no es solamente una lectura de Él, la palabra no es solamente leer por leer. Debemos ponerle sentimiento. El relato del Evangelio, el cual hemos venido estudiando desde hace 4, ya casi 5 años, 6 años, ahora comenzamos en noviembre de 2014, comenzamos con Mateo capítulo 1 al 16. Comenzamos nuestro primer pasaje del Evangelio de Mateo. Y este relato es un relato apasionante, es una historia que ha ido en progreso, que aumenta cada vez las emociones. Y a estas alturas, en el capítulo 26, hemos llegado al pináculo del relato. Ustedes saben que una obra literaria, y no estoy diciendo que tomemos la Biblia como cualquier obra literaria, pero sí es una obra literaria, es un escrito. Y debemos meditarlo, y debemos ver que en ese escrito el Señor nos da una introducción, nos da un relato, nos da un nudo, nos da un desenlace. Y eso debe estremecernos. Yo recuerdo hace algunos años, era muy joven y me pusieron en el colegio la tarea de leer un libro de la literatura colombiana. Y yo escogí, ya se me olvidó, escogí un libro y empecé a leer ese libro. Y era tan apasionante el libro, a ver si el Señor me trae memoria, no lo noté aquí, pero era tan apasionante que yo no quería dejar de leerlo. Entonces marcaba, cuando ya tenía que parar la lectura, entonces yo marcaba y me imaginaba todo eso que estaba sucediendo, la vorágine, ya me acuerdo, la vorágine. Es un libro gordito, tiene como 500 páginas, algo así. Cuenta una historia, es un relato muy apasionante. Por allá el escritor se mete en la selva y vive un mundo de aventuras, y cada vez que entraba a esas aventuras, pues uno se apasionaba. Bueno, si se apasiona uno con un libro común y silvestre, ¿por qué no apasionarnos con la Biblia? ¿Es que acaso el relato de la vorágine, que es en gran parte ficción, el relato de la vorágine o de 100 años de soledad o de Madame Bovary son más importantes que la Biblia? Es que la Biblia no trae toda esa pasión, todo ese valor. Entonces, así mismo tenemos que mirar la Biblia con una pasión. El Señor Jesucristo nos ha venido relatando su vida, todo el desarrollo de su ministerio, cómo se relacionó con su pueblo Israel, cómo vino Él al mundo a tener contacto con nosotros los hombres, siendo Dios. Se hizo hombre y cómo anda con ellos, come con ellos, disfruta con ellos, hace fiesta con ellos. De hecho, venimos de una fiesta. Y estamos llegando al pináculo. El Señor Jesucristo está a punto de ser entregado en sacrificio. Va camino a la cruz del Calvario. ¿A qué va a la cruz del Calvario? ¿Simplemente a ser crucificado? Bueno, si lo leemos de una manera improvisada o por leerlo, eso es lo que vamos a entender. Pero cuando nosotros leemos la Biblia en toda su profundidad y le ponemos
todo el empeño que ella trae, la miramos en su contexto, vamos a ver que el Señor Jesús está librando una batalla espiritual. Que el Señor Jesús va a la cruz para vencer al pecado, para vencer a la muerte, para vencer a su enemigo, el diablo, quien desde Génesis capítulo 3 afectó a la humanidad entera. Y el Señor Jesucristo viene como ese capitán de las huestes, viene como ese redentor, como rey redentor, viene a librar a su pueblo de el grave daño que le infligió el diablo, la serpiente, en Génesis capítulo 3. Cuando nosotros conocemos esto, venimos al texto y miramos esa batalla espiritual y cómo finalmente el Señor en la cruz y luego la resurrección termina cumpliendo lo que dice Génesis 3:15, la promesa del Señor: pero su simiente te aplastará la cabeza, sin embargo tú le morderás el talón. ¡Wow! Allí eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que el Señor nos muestra en el relato del Evangelio. Estando ya en Mateo capítulo 26, versículo 30, vemos un enlace entre la unidad de pensamiento de la celebración de la inauguración de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena, y el camino del Calvario, ya en las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que después de cantar los salmos, estaban en la fiesta y terminaron cantando salmos, como lo vimos en el sermón de hace 15 días, y con mucho gozo. Y entonces el Señor Jesucristo de pronto se levanta y les dice: vámonos. Dejan el aposento alto y van rumbo al monte de los olivos. Entonces vemos como el Señor, después de haber celebrado la gran fiesta, se va al huerto en donde Él iba a ser apresado. Y de camino del Getsemaní, el Señor Jesús les da una noticia. Les anuncia que esa noche iban a ser puestos en tentación y caerían en tropiezo. Para comprender el texto que estamos estudiando, debemos ponernos en la posición del Señor. ¿Cómo se estaba sintiendo el Señor Jesús sabiendo que pronto, muy pronto, iba a ser crucificado? ¿Cómo se sentiría al saber que sus discípulos lo iban a abandonar, a pesar de que Él les estaba advirtiendo que iban a abandonar? ¿Cómo crees que se siente el Señor Jesús ahora, cuando a pesar de que tú eres advertido por la palabra de que van a haber tropiezos, de que van a haber tentaciones, y tú caes en el pecado y le abandonas? ¿Cómo crees que se siente el Señor? Entonces, esto es lo que tenemos que ver en el texto. Una de las mayores frustraciones que sufrimos los pastores en la iglesia es cuando nosotros, desde el púlpito, en las consejerías, en los discipulados, estamos advirtiendo a nuestros hermanos sobre lo que sucede cuando no se atiende la palabra de Dios, cuando se cae en pecado, hay desobediencia, y los hermanos caen y se frustran y se apartan del Señor. Para nosotros es muy fácil tener una relación con Dios cuando estamos bien, cuando pasamos las pruebas, cuando no caemos en las tentaciones. Pero ¿cómo se pone nuestra relación con el Señor? ¿Cómo se pone tu relación con el Señor cuando caes en tropiezo y te das cuenta de que has salido reprobado ante el Señor? Y este es el tema del que nos habla el pasaje. El pasaje nos habla del tropiezo de los discípulos. Un tropiezo, ellos salen reprobados, hermanos. Al leer este texto y al leer su contexto, vemos que ellos finalmente salen reprobados. Pero el Señor les está advirtiendo. Y esto es lo que vamos a meditar. En primer lugar, veremos la advertencia del tropiezo. En segundo lugar, veremos la causa del tropiezo. En tercer lugar, veremos los 3 errores de Pedro ante la advertencia del tropiezo. Y en cuarto lugar, veremos la esperanza en medio del tropiezo. Estos son los sermones que tendremos acerca de este tema a partir de hoy.
En el sermón de esta mañana meditaremos en la advertencia del tropiezo y veremos tres aspectos. Veremos la advertencia del tropiezo en tres puntos. El primer punto es la prevención del tropiezo. El segundo punto es el propósito del tropiezo. Y el tercer punto es la protesta ante la advertencia del tropiezo. Son tres palabras con P. Lo voy a reducir de esta forma: prevención, propósito y protesta. Prevención, propósito y protesta. Hermano, ¿qué vieron el domingo en la iglesia? Vimos la advertencia del Señor sobre el tropiezo que iban a tener sus discípulos. Vimos tres cosas: prevención, propósito y protesta. Entremos pues a meditar en el primer lugar lo que el Espíritu Santo nos habla acerca de la prevención del tropiezo. El Señor Jesús dice: esta misma noche todos ustedes me van a abandonar. El Señor Jesús va caminando con sus discípulos. Quizás ya son las 11 de la noche, más o menos el tiempo después de la cena, después de la fiesta. Ellos van saliendo, van camino del Getsemaní y son quizás las 11 de la noche. A lo mejor los discípulos están hablando de lo que había pasado en la cena. Estarían quizás discutiendo, como era su costumbre, acerca de las posiciones, eso lo dice Mateo, acerca de las posiciones que ellos iban a tener en el reino venidero cuando el Señor Jesús reinara. Y de pronto el Señor Jesús les para su conversación y les da un anuncio. Pero al leer el texto nosotros vamos a ver tres cosas que el Señor les anuncia, tres cosas que van a suceder. El Señor les anuncia tres cosas en su anuncio, les dice tres cosas. Primero, el tropiezo. El Señor les anuncia el tropiezo. Él les dice que todos van a desertar. Es un anuncio general. Todos van a desertar. Una prevención, una advertencia. Pero también le hace una advertencia particular a uno de los apóstoles. Pedro le negará. Entonces vemos una advertencia de tropiezo, una advertencia general y una advertencia particular. Pero en segundo lugar les dice: pero yo resucitaré. Cuando yo resucite, el Señor les habla de la resurrección, les anuncia, les previene acerca de su resurrección. Y en tercer lugar les dice: nos volveremos a reunir. Yo iré delante de ustedes a Galilea. Nos encontraremos en Galilea. Nos volveremos a reunir. Aquí, y la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que encontrar a Cristo. Tenemos que mirar quién es el Señor. La palabra de Dios, lo primero que hace es revelarnos a Dios. Y aquí podemos conocer al Señor Jesucristo como preveniente, como alguien que nos previene, que Él prevé las cosas y no las anuncia. El Señor es preveniente y advierte a sus discípulos lo que les va a acontecer. Esto no es una amenaza, no es una reconvención, es una prevención, es una voz de alerta. Como diciéndoles: cuidado muchachos, esto les va a suceder esta misma noche, estén preparados. Soldado advertido no muere en guerra. Esto les va a pasar. Pero el Señor también les previene acerca de la esperanza que ellos van a tener, que ellos pueden tener. Yo resucitaré, y después de que resucite nos veremos de nuevo, nos volveremos a encontrar en Galilea. En segundo lugar, vemos el amor de Cristo. Primero vemos que Cristo es preveniente. En segundo lugar vemos que Cristo es amor. El amor de Cristo se evidencia aún en las circunstancias más negras, más oscuras. Él ve con compasión la debilidad de los apóstoles y Él sabe lo que les va a suceder, como lo dice en Lucas 22:31. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22:31 dice, hablando de la misma situación en un texto complementario, dice: he aquí,
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor Jesús conocía mucho más allá de qué era lo que estaba sucediendo. Y el Señor les anuncia, va a venir, ustedes van a sufrir una tentación fuerte, muy fuerte. ¿Y cuál es esa tentación? Todos ustedes me van a abandonar. Algunos hermanos usan la versión Reina y Valera. En otras versiones la palabra de Dios o el texto dice, ustedes se escandalizarán. ¿Cuál es la diferencia entre la nueva versión internacional y las otras versiones? Hermanos, la diferencia está en que en el idioma original, el término que usa el apóstol Mateo es la palabra escandalizo. Y esa palabra escandalizo tiene varios significados. En primer lugar, significa escandalizar. En segundo lugar, poner tropiezo, incitar a pecar, poner trampa. Y esto es a lo que se refiere el Señor. No era simplemente que ellos se iban a escandalizar o se iban a asustar. De pronto cuando leemos la Reina y Valera no entendemos. El Señor dice, ustedes se van a escandalizar. La realidad es que el significado es, ustedes me van a abandonar. Ustedes van a pasar por un tropiezo y ese tropiezo es que me van a abandonar. El enemigo, el diablo, les va a poner una trampa. Y eso es lo que el Señor les ordena. El Señor les previene, el diablo les ha puesto una trampa, la trampa ya está puesta y los va a hacer pecar debido a su debilidad. Cuando ustedes vean que empiezo a padecer, ustedes se van a escandalizar y van a huir, me van a abandonar. ¿Quiénes me van a abandonar? Todos. Todos me van a abandonar. No hay ni uno lo suficientemente fuerte para resistir la tentación. Y todos van a ceder. Hasta Pedro. Pedro que es tan fuerte. Pedro que es uno de los íntimos del Señor. Pedro que parece tan ferviente. Pedro va a sufrir aún un mayor tropiezo. Pero la prevención de los sucesos tiene un aspecto más importante, que los discípulos en su afán no atinaron a escuchar. Y ese es un problema que tenemos casi todos los seres humanos. No hemos aprendido a oír, a escuchar. El Señor es sabio. El Señor nos dio 2 oídos y una boca. ¿Qué tal que nosotros tuviéramos 2 bocas? ¿Cómo hablaríamos? Si es así como una sola, ¿qué tal con 2 bocas? Pero eso fue lo que le sucedió a los discípulos. Ellos no usaron los 2 oídos, sino la boca, inmediatamente. Los apóstoles no oyeron todo el mensaje. Ellos oyeron solo una parte. Ellos oyeron esa parte y dice, ustedes me van a abandonar. Pero el Señor les dijo más. El Señor les habló de más. El Señor les habló de su gran victoria. Él les dijo, ustedes me van a abandonar, ustedes desertarán, pero yo seguiré por ustedes hasta la cruz. El diablo les ha puesto a ustedes una tentación y ustedes van a ceder ante la tentación, pero yo tendré victoria sobre la tentación, porque esa misma tentación me ha sido puesta a mí, sin embargo yo la venceré. Ustedes van a fracasar, pero yo venceré. Ustedes pecarán, pero yo venceré al pecado y les daré perdón y restauración. Mire que la prevención no era solamente un anuncio de ustedes me van a abandonar. Generalmente leemos eso y generalmente lo leemos con esa perspectiva. El Señor les habla de mucho más. El Señor es bueno y compasivo y previene a los discípulos, a sus discípulos. El Señor es bueno y compasivo y nos previene a nosotros, sus hijos, de los ataques que nos va a hacer el enemigo. Él nos anuncia las tentaciones y Él nos hace ver nuestra debilidad. Debemos estar alerta a los anuncios
que nos da el Señor en su palabra. Cada vez que nosotros nos reunimos para predicar la palabra de Dios, para escuchar la predicación del Señor, de la palabra del Señor, Él nos da advertencias importantes para nuestra vida. Él nos da anuncios, Él nos previene de muchas cosas y nosotros debemos estar alertas para escuchar esos anuncios y debemos prepararnos para afrontar los tropiezos. Por eso es importante que nosotros miremos, escuchemos todo el contexto. Los apóstoles no miraron, sino escucharon una sola parte, lo que les tocaba a ellos. Ustedes me van a abandonar, pero no vieron lo que el Señor iba a hacer por ellos. Por eso nosotros debemos contemplar toda la panorámica de la historia de Cristo, de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, y contemplar el otro aspecto de la advertencia, la victoria de Cristo. Hermanos, el Señor nos anuncia que vamos a pasar por pruebas, por dificultades. El enemigo nos va a poner trampas. Y hay algo más importante. En la gran mayoría de las pruebas nosotros vamos a salir reprobados. En muchas pruebas nosotros vamos a salir afectados, vamos a caer, vamos a tropezar y vamos a caer. Pero el Señor dice, no importa. Así como yo hice con los apóstoles, para ustedes también tengo. Yo he ganado la victoria. Ustedes flaquearán, ustedes tropezarán y caerán, pero no importa. Yo fui hasta la cruz y yo tuve la victoria. Ustedes sufren la tentación, pero no importa. Yo ya vencí la tentación por ustedes. Ustedes se van a sentir fracasados, pero no importa. Yo tengo la victoria. Yo he vencido. Ustedes caerán en el pecado, pero yo he vencido al pecado. Y aunque ustedes caigan en pecado, yo les daré perdón y les daré restauración. El segundo aspecto del que nos habla el Espíritu Santo en su palabra es el propósito del tropiezo. Dice, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Bueno, ¿qué razón tiene que el Señor Jesús le diga a sus discípulos, ustedes tropezarán, ustedes van a caer en la trampa del enemigo? ¿Por qué más bien el Señor no le quitó la trampa? Había sido fácil, les quita la trampa. No, cuando el Señor dice algo, cuando el Señor ora algo, Él en todo tiene un propósito. La semana pasada lo vimos, el propósito de la creación. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Él no hace nada adrede porque pasó, Él no hace nada porque sucedió por casualidad. No, todo lo que hace Dios lo hace con propósito. Y hay un propósito en el tropiezo. El Señor le advierte a sus discípulos 3 propósitos por los cuales van a pasar ese tropiezo. En primer lugar, el primer propósito es la gloria de Cristo. El segundo propósito es la protección para los apóstoles. Y el tercer propósito es la edificación de los apóstoles. En cuanto a la gloria de Cristo, debemos ver que el Señor basó su advertencia en la palabra profética. Él dice, porque está escrito. Y eso lo vamos a ver en el siguiente sermón. Vamos a meditar un poco más allí. Está escrito. El Señor basa su advertencia en la palabra profética. ¿Por qué el Señor basa su advertencia en la palabra profética? Porque la palabra profética confirma que Él es el Mesías. Era necesario que Él fuera herido. Zacarías 13:7 dice, despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Wow, esa es una advertencia en el Antiguo Testamento muy dura, muy dura. Ellos muy seguramente no la comprendieron,
Pero ahora el Señor les explica a los apóstoles el cumplimiento de esa palabra profética de hacía 430 o 440 años. Esto lo dijo Zacarías 440 años antes. Ahora el Señor dice esa palabra profética se cumplirá. Esa palabra profética no se estaba refiriendo a los corderitos de Israel, se estaba refiriendo a el pastor Jesús. Entonces se cumple la palabra profética. Y el Señor les está diciendo, esa es prueba de que yo soy el Mesías. El mensaje del Señor en esta advertencia no está dirigido a lo que le iba a suceder a los apóstoles, sino a lo que le iba a suceder a él. El propósito para los discípulos es confirmarles que Jesús es el Mesías, no a la forma como ellos esperaban, sino a la forma como Dios lo había enviado. Ellos esperaban un Mesías en caballo, con ejércitos y espadas y derrotando a los romanos. El Señor envió un cordero. Envió un cordero que iba a ser crucificado y que por medio de su sangre iba a perdonar los pecados del mundo. Era diferente la perspectiva. Y el Señor les confirma cómo el Mesías no iba a venir a la forma como ellos esperaban, sino a la forma como Dios lo había enviado. El otro aspecto de la gloria de Cristo es que el Señor Jesús debía ir a la cruz solo, sin compañía. Por esa razón los discípulos se dispersaban. Entonces el Señor iba a ir solo a la cruz. ¿Para qué? Para que la gloria fuera solo de Él. Y eso nos demuestra nuestra incapacidad humana ante el pecado. Y nos confirma que en nada contribuimos a nuestra redención. La obra redentiva es solo Cristo. Nuestro pecado nos hace huir de Dios, dejarlo solo. Pero la obra redentiva es suficiente solo por Cristo para derramar su gracia sobre nosotros. El segundo aspecto del propósito de la advertencia es que Jesús estaba guardando a sus discípulos como buen pastor. El Señor había determinado que sus discípulos no contemplaran el dantesco y estremecedor espectáculo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser fuertemente impactados y podrían desfallecer. Lo mejor era que ellos no estuvieran allí. El Señor conoce nuestras emociones, el Señor conoce nuestras debilidades y nos protege. Por esa razón, Él permite que ellos salgan despavoridos huyendo. Realmente el único que contempla la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es el apóstol Juan. Pero qué impacto tan tremendo le produjo. Solamente basta leer la obra juanina, el Evangelio y sus 3 cartas, que fueron escritas más o menos 70 años después. Y él tenía vívido el recuerdo de lo que había pasado en el tiempo de la cruz, en el tiempo de la pasión y muerte de nuestro Señor. De hecho, casi la mitad del Evangelio de Juan se dedica a esos últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Una tercera parte habla del cenáculo, del huerto de los olivos, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde el capítulo 11 en adelante está hablando acerca de esto. Entonces, el Señor Jesucristo Él protege a sus discípulos para que ellos no sean llevados en la misma situación en la que Él iba a ser llevado. Y el tercer aspecto del propósito del tropiezo es que los apóstoles fueran edificados al atravesar la prueba. Ellos debían meditar en cuán débiles eran y de cuán expuestos estaban a la tentación. ¿Para qué? Para que miraran a Cristo como su Salvador. En medio de la prueba, ¿quién les podía salvar? El Señor Jesucristo. ¿Para qué el Señor nos llevaba a que cayeran en la prueba? Para que ellos pusieran toda su esperanza en Cristo. El anuncio del tropiezo
no era para que ellos se salvaran de la prueba, para que ellos evitaran la prueba. No, el anuncio del tropiezo era para que ellos aprendieran en el tropiezo, que estaban en una guerra espiritual en la que frecuentemente iban a ser tentados. El propósito no es que ellos no cayeran, sino que supieran cómo levantarse cuando cayeran en el tropiezo. Y esto es bien importante para nosotros. Uno de los problemas de los creyentes es que, al igual que los apóstoles, nos preparamos para no tropezar. Y se nos habla en la iglesia de cómo no tropezar, de cómo evitar el pecado, de cómo resistir el pecado, de cómo no caer en la tentación. Pero, ¿acaso nos preparamos para cuando tropezamos? El Señor siempre es bueno. Y Él permite que tengamos tropiezos, y los vamos a tener una y otra vez mientras estemos en este cuerpo de muerte. Pero estas caídas siempre tienen el propósito de que Cristo sea glorificado en nuestros tropiezos. ¿Por qué? ¿Cómo se glorifica Cristo? Dándonos el perdón. El perdón que Él obtuvo en la cruz. Cuando nosotros somos perdonados, ¿qué hacemos? Glorificamos al Señor. Tiene el propósito de que seamos edificados en nuestra fe, fortalecidos, y pongamos en Él nuestra esperanza. Debemos comprender que la gracia siempre va a triunfar sobre el tropiezo. En tercer y último lugar, vamos a mirar la protesta a la advertencia del tropiezo. El apóstol Pedro dice: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y en el versículo 35 dice: aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Ahora el Espíritu Santo nos lleva a considerar la respuesta de los apóstoles ante la advertencia del tropiezo. Veamos su actitud. Ninguno reflexionó, ninguno pensó en lo que el Señor les estaba diciendo. Fueron impulsivos en su apreciación. No vieron toda la perspectiva de la advertencia. Vieron el aspecto del tropiezo, pero no vieron la victoria de Cristo y la esperanza de restauración. Es por ello que inmediatamente protestaron. Y yo me atrevería a decir más bien, rebuznaron. Y eso es lo que uno hace cuando uno responde las cosas sin pensarlas. Rebuzna como un burrito. Sí, nos volvemos burritos. A veces uno está hablando alguna cosa e interrumpe, es interrumpido. ¿Por qué? Porque las personas inmediatamente se sienten o atacadas, o molestas, o tienen algo que decir. No dejan que la otra persona hable. Y lo peor, no piensan para responder a la pregunta. Esta fue la actitud de los apóstoles. Pero esa es nuestra actitud permanentemente. ¿Cuántas veces nos vamos de la iglesia? El Señor hoy me confrontó con mi pecado. Qué pereza. Yo como que ni vuelvo a esa iglesia. Ese pastor no hace sino hablar del pecado. Y yo con esta situación que estoy viviendo, yo como que no vuelvo por ella. ¿Por qué? Porque Tomás solamente escucha lo que quiere escuchar, pero no escucha todo el contexto. Ahora, aunque Pedro fue el más radical en su rechazo a la advertencia del Señor, todos los demás estuvieron de acuerdo con él. Todos dijeron: no, nosotros no te abandonaremos. Aunque nos tengamos que morir, aunque tengamos que seguirte hasta la muerte, iremos contigo. ¿Por qué respondieron ellos así? Ellos fueron muy emocionales y poco racionales. Hablaron sin pensar, respondieron sin pensar. No pensaron que el Señor era aquel que les estaba diciendo esto, y que Él es el que todo lo conoce, y les estaba advirtiendo del tropiezo que tendrían. Ellos cayeron en el engaño de una falsa fortaleza. Ellos se creían muy fuertes. Y ellos creían que eran muy leales al Señor. Nosotros iremos contigo hasta la muerte. Y no alcanzaron a ver su fragilidad espiritual. No consideraron que estaban librando una batalla entre dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No consideraron que ellos eran vulnerables al pecado, a las tentaciones. No vieron
que hacía solamente unos minutos, una hora, Judas, su compañero, había traicionado al Señor. Judas había caído. Si Judas cayó, ¿por qué ellos no iban a caer? Eso es arrogancia, hermanos. Eso es arrogancia. Y ¿saben una cosa? Generalmente a nosotros nos pasa igual. Oh, yo estoy fortalecido en la fe. Esta semana he llevado mis devocionales bien, he ido a la iglesia, estoy diezmando y tengo una fe muy fuerte. Yo estoy fuerte en la fe. Y hasta nos hacen dibujitos de hombres fuertes, ¿no? Con músculos. Yo soy el duro de la fe. Pero hermanos, somos tan vulnerables que ante la primera tentación viene la caída. Y eso fue algo que ellos no previeron, y el Señor se lo estaba previniendo. Los apóstoles no se dieron cuenta tampoco de la gravedad de su actitud. Ellos irrespetaron al Señor, rechazaron su palabra. No es cierto, nosotros no vamos a caer, nosotros no te vamos a abandonar. El enemigo usa la negación de la palabra de Dios desde el principio, y así nos lleva a nosotros. No es cierto, yo estoy fuerte espiritualmente, yo no voy a caer. Pero ellos también desconocieron su autoridad. El Señor Jesús no le dijo estas palabras por molestar. Él estaba hablando con autoridad, y ellos desconocieron su autoridad. En vez de venir a decir: Señor, comprendemos lo que nos estás diciendo, ¿qué haremos ahora? Dirígenos, llévanos, condúcenos ante esta prueba. No, ellos dijeron: no es verdad lo que tú dices. No, nosotros no vamos a negarte. ¿De dónde sacas esas cosas, Señor? En realidad ellos negaron su autoridad, también negaron su deidad. No, ¿cómo vas a saber tú eso? No nos vengas a decir esas cosas. Él es Dios. Él conoce previamente todas las cosas. Él es omnisciente. Les estaba diciendo cosas que Él conocía desde el eterno. ¿Por qué lo tenían que despreciar? Esto fue un acto de afrenta contra el Señor. Y saben una cosa, su protesta, sus palabras: no, nosotros no te abandonaremos, aún hasta la muerte iremos contigo. Esas palabras estaban agravando su pecado por dos cosas. La primera, estaban haciendo una promesa que no iban a cumplir, y eso lo vemos como consecuencia. Y a veces nosotros hacemos eso. Señor, te prometo que ahora sí voy a abandonar ese pecado. Señor, te prometo que de ahora en adelante voy a consagrar mis diezmos y ofrendas para ti. Señor, te prometo que de ahora en adelante iré todos los domingos a la iglesia. Hermano, más tardas tú en voltear la espalda que empezar a caer en el mismo pecado. Porque somos débiles, hermanos. Ellos hicieron una promesa que no podían cumplir. Por eso el predicador dice: es mejor que no prometan que prometer y no cumplir. Ahora, aparte de eso, ellos estaban agravando su pecado porque pusieron su propia vida en garantía. Señor, aunque me maten, yo iré contigo. ¿Cómo así? ¿Quién es el dueño de la vida? El autor de la vida les estaba diciendo: ustedes van a pasar por la prueba, el que voy a morir soy yo. Yo voy a morir en la cruz, porque iré al pastor, dice la palabra. Yo soy el que voy a morir. No, nosotros también iremos a morir. Pongo mi vida como garantía. ¿Para qué? Para que una hora después estuvieran muriendo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cuál fue la experiencia, la consecuencia de esa protesta? Definitivamente sucedió lo que Cristo les había advertido. Se cumplió. Ellos abandonaron al Señor, huyeron dejándolo solo. ¿Y saben qué pasó? Quedaron avergonzados porque le hicieron falsas promesas, y finalmente el pecado les acusaba, les perseguía, les atormentaba y les distanciaba del Señor. Yo lo estuve hablando, creo que el miércoles, cuando Pedro estaba, ¿qué hizo Pedro después de todos estos eventos?
y de la resurrección y de todo, del Señor y de todo, se volvió a su barca a ser pecador. ¿Por qué? Porque él sabía el pecado que había cometido. Y su pecado lo perseguía, su pecado lo acusaba, su pecado lo atormentaba y su pecado lo distanciaba del Señor. Tanto que él no quería acercarse al Señor. Fue el Señor el que lo acercó a él. Entonces, el pecado les distancia, el pecado les atormenta, les acusa. Pero también tenemos que mirar el gran amor de Dios. Y cuán extendida la gracia del Señor para sus discípulos. El otro aspecto de su advertencia se cumplió. Cristo venció en la cruz al pecado, destronó al enemigo, venció la muerte, resucitó. Y después de que resucitó, ¿saben qué hizo? Los buscó, los amó, los perdonó y los restauró. Esta experiencia de los apóstoles nos tiene que llevar a reflexionar que nosotros no somos mayores que ellos. Nosotros somos débiles. Estamos expuestos a los pecados y por más fuertes que creamos estar en cualquier momento y por cualquier causa, aunque sea pequeña, estamos dispuestos a tropezar y a abandonar al Señor. Por eso este texto no era solamente para los discípulos, es para nosotros hoy. Nos llama la atención. Cuidado, lo que les sucedió a los apóstoles también les sucederá a ustedes. El mal ejemplo de los apóstoles es útil para nosotros, para que estemos alertas ante las advertencias del Señor. Y en vez de rebuznar respondiendo lo que no debemos responder, que seamos humildes y acudamos a su consejo sabio de la palabra para ver cómo Él nos saca de la prueba, de la tentación, de la caída. Cómo estar preparados para ser perdonados y ser restaurados. ¿Qué hacemos nosotros cuando caemos en el pecado? Huir de Cristo. Huir de Cristo. No tomamos la Santa Cena. Luego no vamos al culto. No venimos a la oración de los miércoles. No huimos a Cristo. El pecado nos agobia. El pecado nos persigue. ¿Sí? ¿Y para qué el Señor nos dice? Cuidado, ustedes van a caer. Para que estemos preparados. Porque así como Él dice, cuidado, ustedes van a caer, también dice, pero yo voy a estar ahí para ustedes. Pero yo los voy a perdonar, pero yo los voy a restaurar. Por eso una de las intenciones más importantes de nuestra oración al comenzar el culto es nuestro arrepentimiento. Porque sabemos que nos estamos acercando a un Cristo que nos perdona, a un Cristo que nos restaura. Y esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo no es que nosotros no volvemos a pecar. De hecho, hasta el último momento de nuestra vida vamos a pecar. El asunto es que Él va a estar ahí, perdonándonos, diciendo, no importa tu pecado, yo vencí al pecado, yo le gané al pecado y tengo autoridad para perdonar tus pecados. No importa lo que esté pasando contigo. Si estás desanimado, triste, defraudado, si piensas que yo ya no te quiero, no importa. Yo te amo, yo te perdono y yo te restauro. Y eso es lo que nos da como mensaje el Señor. Cada vez que nosotros estamos ante una situación de estas, sea que caigamos o sea que no caigamos, siempre tenemos que tener en mente, tengo un Cristo que venció. Tengo un Cristo que Él, que aunque yo le niegue, aunque yo le abandone, Él va a estar ahí. Él no me va a abandonar. Él me va a amar. Y a pesar de mi pecado, me va a perdonar. Señor, pero es que es muy grave. Y la cruz fue suficiente para pagar hasta el más grave de los pecados. Yo estoy ahí y te perdonaré tu pecado. Y no solamente te perdonaré tu pecado, sino que te restauraré. Hermanos, los 6 primeros meses de mi vida como cristiano fueron terribles. Porque mi pecado me acusaba. Y el pastor se paraba y hablaba del pecado. Y yo decía, este tipo, ¿cómo sé mi vida? ¿Cómo sabe todo lo que yo he hecho? ¿Por qué predica de mí? ¿A dónde me vio? No, era Cristo diciéndome, tú has pecado. Pero a la vez que él me decía, tú has pecado,
también me hablaba, pero yo he vencido el pecado, y yo te perdono tu pecado, y yo te restauro de tu pecado. Pero yo no oía sino lo que quería oír. Yo no oía la segunda parte. Hasta que un buen día el Señor me sentó y me mostró su gracia. Y me dijo, sí, tú pecas. Y hasta el último de tus días sobre esta tierra de los vivientes no vas a dejar de pecar. Por eso me necesitas, porque yo soy el que perdono tus pecados y yo soy el que te restauro. Ven a mí. Si pecas, ven a mí, porque yo te daré restauración. A Dios nuestro Señor sea la gloria. Sea toda la alabanza por su amor, por su perdón y por su restauración. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que está atenta a las advertencias del Señor, pero sobre todo que miramos la esperanza de la victoria de Cristo, su amor, su perdón y su restauración. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos, porque tu palabra nos habla, tu palabra nos dice acerca de nuestra vida, nos habla de nuestro pecado, nos habla de nuestros tropiezos, de nuestras caídas, de nuestra debilidad y fragilidad humana, nos habla de todo lo que hacemos con Dios. Y tú nos lo adviertes frecuentemente. Cuidado, el diablo les pone trampas, ustedes son presa de las tentaciones. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Resistan la tentación y recibirán la corona de gloria. Y siempre pensamos en eso. Y anhelamos no caer en el pecado. Pero Señor, infortunadamente, frecuentemente caemos en los pecados. Pero ahí está tu palabra hoy diciéndonos: lo hice con los apóstoles y lo haré con ustedes. Lo hice con los apóstoles y lo haré contigo. Ven a mí, no huyas de mí. Ven a mí. Yo te perdonaré tus pecados porque yo lo logré en la cruz del Calvario. Y yo te daré restauración, porque a eso vine al mundo, a restaurar lo que se había perdido. Gracias te damos, Señor, porque tú estás ahí, estás con nosotros, y diario nos hablas, y en tu palabra podemos ver tu amor y tu bondad. Y te damos a ti la gloria porque esta mañana has hablado a nuestros corazones. Quizás yo como pastor no he sabido exponer la palabra, pero tú como pastor de los pastores has hablado a los corazones, no por lo que yo haya dicho, sino por lo que tú has dicho. Y tú conoces los corazones y escudriñas los corazones, y tú perdonas los pecados y restaura la vida de cada creyente. Y veremos tu gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad para con tu iglesia, restaurándonos, perdonándonos, levantándonos, fortaleciéndonos. Y veremos siempre tu advertencia en tus palabras, pero siempre tendremos tu esperanza. En ti ponemos nuestra esperanza. A ti te alabamos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén y amén.